¿Qué tal? Bueno, feliz tarde. Hoy les hablaré sobre los trastornos de la personalidad antisocial. Y primero que nada, mi nombre es Juan Ricardo Rado Menéndez, soy estudiante de psicología de la carrera de psicología clínica de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Y algo un poco de este tema, yo creo que es un tema que está en bastante auge, que se ha visto mucho en medios de comunicación y todo, pero no muestran de verdad muchas cosas de las que implica tener un trastorno antisocial. Así que vamos a ver. ¿Qué son este tipo de trastornos y cuál es su relación con la violencia y la criminalidad? Los trastornos de la personalidad antisocial son un tipo de trastornos mentales sumamente intrigantes y que aún así siguen estudiando para así poder adentrarse en la mente de las personas que lo poseen. De manera general, se puede decir que el TPA, trastorno de personalidad antisocial, se describe en las personas como mentirosos obstinados, compulsivos, manipuladores, expertos con tendencia a quebrantar normas, con alto nivel de responsabilidad, llegando a ni siquiera preocuparse por su propia integridad ni por la seguridad de las demás personas. Estas personas se mantienen viviendo en una estrecha línea de división entre la locura y la normalidad. Siempre están como batallando por cuál, como una balanza, podría decir. Muchas veces ocultan su realidad tras una cortina de conducta discreta, relativamente normal, siendo capaces de orquestar actos complejos sin siquiera levantar ninguna sospecha de sus intenciones. Ese trastorno llega a ser muy preocupante por el hecho de que quienes lo padecen son tendientes a quebrantar ciertas de las leyes estipuladas para mantener el orden de la sociedad, así como cometer actos de carácter delictivo y hasta incluso en una situación extrema, si se permite, llegar hasta ese nivel, la persona en cuestión puede llegar a atentar sádicamente y cruda contra la vida de otras personas, sin sentir el más mínimo remordimiento por sus acciones, algo que vemos recurrentemente en noticias del país, por ejemplo, en un robo, un asesinato, extorsiones. Todo eso es violencia, todo eso es una agresión que muchas veces se hace involuntariamente, sí, pero a veces está impulsada por ciertos motivos y ciertos trastornos, como pueden ser el de la personalidad antisocial. Algunos ejemplos de estos trastornos, los más conocidos, pueden ser tanto Ted Bundy como Charles Manson, como Albert Fish, todos asesinos en serie, todos manipuladores, todos maestros del engaño, de la, de la manipulación a las personas, como por ejemplo Charles Manson, que básicamente le lavó el cerebro a todo un grupo de personas y creó un culto, la familia Manson, o Ted Bundy, que lo que él hacía era que en su universidad iba por distintas ciudades de Estados Unidos y él enamoraba a jóvenes mujeres para luego matarlas. Porque esto era satisfactorio para él, era una satisfacción el matar a estas jovencitas, torturarlas. ¿Verdad? Y les quiero hablar un poco de un caso que no es muy sonado aquí en Guatemala, pero sí se dio. Es el caso de Yad Roach Girón. Según el estudio realizado por los investigadores del caso de INASIF, en donde el análisis forense del sujeto apunta que los rasgos de la personalidad coinciden con los de un sociópata y que éste presenta una personalidad antisocial. Así lo comentaba Eric Galván, fiscal a cargo de la investigación en ese entonces. El perfil de comportamiento de Chiu Girón se dio a conocer al momento de la masacre realizada en contra de su familia. El contexto de todo esto es que el joven que ven aquí, él mató a toda su familia en su casa, sus dos papás y a sus hermanos y a la hermana que estaba en proceso de adopción. Pero lo que pasaba con él es que cada vez que se le hacía una entrevista, cambiaba el orden de los hechos, ciertas partes, ciertos hechos, ciertas palabras, todo lo manipulaba cada entrevista que le hacían. Así que se dieron cuenta de que
él no estaba diciendo la verdad en ninguna de ellas. Las causas de ese tipo de trastornos no han quedado del todo claras, pero las teorías nos dicen que estos pueden ser resultado de ciertos factores ambientales, en donde el sujeto, mayormente en su etapa de niñez, puede llegar a experimentar ciertas experiencias traumantes o que lo marquen de cierta forma para que desarrolle este trastorno, como el maltrato o ausencia de estos. Pero también influyen ciertos factores genéticos que se presentan en la niñez de por sí solos. Esto fue todo por hoy. Eh, Espero que les haya gustado un poco. Es una pincelada del tema. Y mi nombre es Juan Ricardo y muchas gracias.